Cuando conocí a Marcos pensé en que el universo por fin me había hecho justicia. Era todo lo que una mujer podía desear. Atento, educado, carismático. Su sonrisa tenía esa mezcla perfecta entre ternura y confianza, y sus palabras eran como bálsamo para mis heridas antiguas. Venía de una relación tóxica que me dejó hecha trizas, y él, como salido de un cuento de hadas, parecía haber llegado para recoger los pedazos rotos de mi alma y darle forma otra vez. Nos conocimos en una cafetería del centro. Yo había ido a leer, sola, como siempre. Él me pidió un café al lado mío, y cuando lo derramó sin querer, todavía me pregunto si fue accidente o estrategia, comenzó la conversación más natural del mundo. Al final del encuentro yo estaba riendo como no hacía en años, y él me había hecho sentir vista, realmente vista. Eso para alguien como yo era más que suficiente. Los primeros meses fueron como una película romántica. Flores sin motivos, cena bajo la lluvia, mensaje de buenos días que me hacían sentir viva. Marco era de esos hombres que saben exactamente qué decir y cuándo. No se equivocaba nunca. Cada palabra, cada gesto, cada caricia estaba en el lugar exacto, como si conociera el mapa de mi mente. No tardó en pedirme que nos mudáramos juntos. Y yo, tonta o enamorada, todavía no sé bien cuál de las dos, acepté sin pensarlo demasiado. Mis amigas me dijeron que iba muy rápido, y yo les respondí con una frase que ahora me da escalofríos. Cuando es el hombre correcto, lo sentís en la piel. La casa era hermosa, no muy grande, pero acogedora. Tenía un estudio al fondo, con una puerta que siempre estaba cerrada. Él decía que lo usaba para trabajar para sus cosas. Y como yo no quería ser una esposa controladora, nunca insistí. Confiaba en él. Después de todo, ¿por qué no hacerlo? Me cuidaba como nadie. Me preparaba el desayuno, me dejaba notas escondidas entre los libros, me hacía el amor como si cada noche fuera la última. Y sin embargo, había algo que no podía nombrar, pero que sentía en la boca del estómago. Una especie de nudo que aparecía de vez en cuando. No era nada concreto, solo una sensación fugaz que me decía: abrí los ojos. Pero lo ignoré. Porque él era el hombre perfecto, porque me hacía sentir amada, porque después de todo lo que había vivido antes de conocerlo, yo necesitaba creer que existía alguien así. Durante años me aferré a esa idea, a su sonrisa, a su voz suave, a su manera de acariciarme la cabeza cuando me quedaba dormida en el sillón. No veía o no quería ver las grietas, las ausencias, las respuestas evasivas, la forma en que cambiaba de tema cuando hablábamos de su pasado. Lo justificaba todo. Es reservado, pensaba. No todos quieren hablar de su infancia. Pero hoy, mirando hacia atrás, entiendo que desde el primer día hubo señales, que el encanto era una máscara, que su perfección era demasiado perfecta para ser real, y que sin saberlo me había casado con un monstruo. La primera vez que algo me hizo ruido de verdad fue una noche cualquiera, en medio de una conversación trivial. Hablábamos de películas, de esas que habíamos visto 1000 veces, pero igual nos gustaban. Yo le mencioné una que habíamos visto juntos meses atrás. Marcos me miró con una expresión extraña y me dijo con una total seguridad: esa no la vimos juntos. Yo nunca vi esa película. Lo miré confundida. ¿Cómo que no? Si hasta lloraste en la escena final. Su rostro cambió. Fue apenas un segundo, una grieta mínima en esa fachada perfecta. Sonrió, pero la sonrisa
no llegó a sus ojos. Debe ser que me estoy confundiendo. Ya sabes, la cabeza me juega malas pasadas. Ese detalle se desvaneció rápido. Lo dejé pasar. No quería parecer desconfiada. Quien no se olvida una película. Pero algo en su mirada esa noche me dejó inquieta. Era como si se le hubiera resbalado la máscara y por un segundo no supiera quién se suponía que era. Desde entonces empecé a notar pequeñas cosas que antes no me permitía ver. A veces salía por la noche diciendo que iba a trabajar o que tenía reuniones imprevistas, siempre con excusas razonables, pero volvía con la ropa un poco arrugada, el perfume mezclado con otro olor, uno más dulce, más femenino. Yo lo olía al abrazarlo y por dentro me congelaba, pero no decía nada. Me decía a mí misma, no seas paranoica. Una tarde, mientras limpiaba el estudio, él me había dicho que no entrara, pero estaba en el trabajo y necesitaba pasar la aspiradora. Encontré una caja de madera bajo el escritorio. Estaba cerrada con candado. Nada raro. Podría ser para documentos importantes, pensé. Pero algo me quemó la piel al tocarla. Fue como si mi cuerpo supiera lo que mi mente aún se negaba a ver. Esa noche le pregunté qué había en esa caja. Cosas personales, me respondió sin mirarme a los ojos. Papeles viejos, no tiene importancia. Me abrazó después, me acarició el cabello, me besó en la frente y, como tantas veces antes, me anestesió con ternura. Esa ternura que él sabía usar como un veneno lento. Pero el nudo en el estómago volvió. Y esa noche no se fue. Días después, una vecina nueva vino a dejarme una bandeja con galletas. Hablamos en la puerta. Charla de cortesía. Hasta que me preguntó algo que me dejó la sangre helada. ¿Tu marido es el que vive acá desde antes?, me dijo con una sonrisa. Lo recuerdo de hace años, cuando yo venía a visitar a mis tíos, aunque en esa época estaba con otra mujer, ¿no? Me reí nerviosa intentando disimular el temblor de mis manos. No creo que sea él. Mi esposo vivía en otra ciudad antes de conocerme. Ah, qué raro, dijo mordiéndose el labio. Bueno, seguro me confundí. Hay tantos parecidos por ahí. Cuando cerré la puerta, sentí como se me doblaban las piernas. Me apoyé contra la pared. ¿Otra mujer viviendo en esta misma casa? Esa noche no pude dormir. Marcos roncaba a mi lado, ajeno a la tormenta que me devoraba por dentro. O quizás no tan ajeno. Quizás sabía perfectamente que la niebla empezaba a disiparse y que yo, por primera vez, empezaba a ver lo que se escondía detrás de ella. Después de que la vecina me habló de la mujer anterior, no pude pensar en otra cosa. Su voz, tan casual, tan inocente, se me repitió como un eco perturbador durante días. ¿Él ya vivía acá, con otra mujer? Pero Marcos me había dicho que era su primera vez viviendo en esta ciudad, que se había mudado por mí, que este era nuestro comienzo. Mentir sobre una película es una cosa. Mentir sobre haber vivido con otra mujer en esta misma casa es otra completamente distinta. Intenté confrontarlo esa misma noche. Le pregunté si conocía a los antiguos dueños de la casa, si alguna vez había estado aquí antes. Él soltó una risa apagada, tomó un sorbo de vino y dijo: ¿Acá? No, amor, ¿para qué habría estado acá? ¿Qué te pasa? Estás media rara últimamente. Eso fue todo. Mientras algo dentro de mí se quebró, por la respuesta, sino por la forma. Era demasiado limpia, demasiado medida. No había sorpresa en sus ojos, no hubo pausa. Como si ya supiera exactamente qué decir.
como si esa mentira la tuviera ensayada. A partir de ese día empecé a observarlo con otros ojos, como si fuera un huésped extraño en mi propia casa, como si compartiera cama con un actor que ya no podía sostener su papel. Y entonces el estudio comenzó a gritarme en silencio. Siempre cerrado, siempre prohibido. No es que yo no pudiera entrar, es que me había entrenado para no querer hacerlo. Su voz suave, sus frases envolventes, habían convertido mi sospecha en culpa, hasta ese día. Esa tarde fingí que me sentía mal y no fui al trabajo. Marcos creyó que dormía toda la mañana, pero apenas salió, me levanté con el corazón galopando en el pecho. Busqué la llave donde la había visto guardada. La encontré. Encajó en la cerradura con un clic seco que se me heló la sangre. Abrí la puerta lentamente. El aire dentro era espeso, cargado. Las cortinas cerradas, el polvo acumulado, pero lo más raro era la sensación de que algo acababa de estar aquí. Avancé despacio. Las estanterías estaban repletas de carpetas negras sin etiquetas y sobre el escritorio una caja de madera cerrada con candado. No quise abrirla, todavía no. Algo más me llamó la atención. La computadora estaba encendida. La pantalla mostraba una carpeta con un nombre neutro, proyectos. Adentro videos, docenas, nombres fríos, X12, C23, B89. Hice clic en uno y lo que vi me dejó sin aire. No eran películas, no eran grabaciones familiares, era algo más, algo sucio, enfermizo, una mujer desnuda, claramente dopada o fuera de sí. Lloraba, no se defendía, no hablaba, y al fondo la voz de él, su voz dándole órdenes. Me alejé de la computadora como si fuera un animal venenoso. La cabeza me latía, el corazón se me deshacía en pedazos. No podía procesarlo, no quería creerlo. Pero la caja, esa caja de madera cerrada con candado, empezó a pensar como una amenaza muda. ¿Qué guarda ahí adentro? Pruebas, recuerdos, souvenirs. Y lo más aterrador era lo que había pasado con la otra mujer. ¿Había vivido acá? Como dijo la vecina. ¿Dónde estaba ahora? ¿Había salido o nunca lo hizo? Esa noche Marcos volvió con su sonrisa de siempre. Me abrazó, me sirvió sopa, me preguntó cómo me sentía. Y yo fingí dormir temprano, mientras por dentro temblaba como una hoja. Porque ahora sabía algo con certeza. No solo me había mentido, no solo era un pervertido, también era peligroso y yo estaba atrapada en su mundo. Pasé los días siguientes en automático. Caminaba, hablaba, sonreía como si nada, pero por dentro algo se había roto y yo ya no podía fingir que no lo veía. La voz de la mujer del video, sus sollozos, se me repetían cada vez que cerraba los ojos. Y la idea de la otra mujer se convirtió en una presencia fantasmal. No podía dejar de pensar en ella. ¿Quién era? ¿Dónde estaba? ¿Qué le había pasado? Un sábado por la mañana, mientras Marcos salía a correr, su nueva rutina saludable, decidí que ya era hora de averiguarlo. Fui directo a la de la vecina que me había hecho aquel comentario. Golpeé con disimulo, esperando que estuviera. Me abrió con la misma sonrisa amable de antes, aunque sus ojos se notaron un poco más alerta esta vez. «Hola», dice, «¿todo bien?» Sí, perdón que moleste. Quería preguntarte algo», dije, tratando de sonar casual. «Aquella vez mencionaste que conocías a mi esposo, de antes, ¿no?» Ella se quedó quieta unos segundos. «¿Por qué lo dices?» «Es que me llamó la atención.
lo de la mujer anterior. ¿Podrías contarme un poco más? La verdad es que me quedé pensando. Una pausa incómoda. La mujer de unos 50 y pico cruzó los brazos. Mira, no sé si debería meterme, pero ya que preguntas, sí, yo lo vi varias veces cuando venía a visitar a mis tíos. Él vivía en la misma casa. Siempre lo vi con una mujer rubia, delgadita, muy callada. Nunca salía mucho. Parecía, no sé, como apagada. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Sabe cómo se llamaba? No, nunca hablé con ella. Y te digo más, una vez la escuché gritar. Fue fuerte, como un llanto desesperado. Pero cuando pregunté a los tíos, me dijeron que me metiera en mis asuntos, que él era una buena persona y que seguro había sido una pelea de pareja. Después de eso, no la volví a ver, ni a ella ni a él por muchos años hasta ahora. Yo sentí que el suelo se inclinaba. ¿Cuánto hace de eso? Unos 6 o 7 años más o menos. Agradecí con una sonrisa débil y me fui. Apenas entré a casa cerré la puerta con llave. Me senté en el suelo contra la madera y me abracé las piernas. Había estado acá con otra, una mujer apagada que gritaba, que después desapareció, y él lo había ocultado todo. La grieta ya no era grieta, era una fisura abierta por donde se filtraban verdades que yo no quería ver, pero estaban ahí. Esa noche no dormí. Fingí, como siempre. Me acosté a su lado y lo escuché respirar con tranquilidad, su brazo cruzado sobre mi cintura, su calor junto al mío. Pero yo ya no sentía calor, solo frío. Porque si esa mujer había gritado y nunca más se la vio, ¿qué le hacía pensar que yo no sería distinta? No pude volver a mirar el estudio de la misma manera. La caja de madera cerrada con candado se convirtió en un latido constante en mi cabeza. Ya no podía ignorarla. Era como si me hablara, como si dijera, acá estoy, acá está lo que querés saber, acá está lo que necesitas para salir viva. Esperé el momento justo. Un martes, Marcos tuvo que ir a viajar por trabajo. Estaría fuera al menos una noche. Cuando me avisó por mensaje que había llegado bien, no perdí ni un segundo. Fui directo al escritorio. La caja seguía ahí, maciza, pesada. El candado tenía marcas de óxido, pero aún funcionaba. Busqué entre sus cosas durante horas, revisé cajones, bolsos, su placar, hasta que encontré un pequeño llavero escondido en la tapa trasera de un libro viejo de medicina forense. Las manos me temblaban mientras lo colocaba en el candado. El clic sonó como un disparo en la habitación vacía. Abrí la caja. No estaba preparada para lo que encontré. Había fotos, muchas, algunas antiguas, con bordes amarillentos, mujeres, algunas desnudas, otras con marcas evidentes de golpes. Una en particular tenía la mirada extraviada, como si ya no habitara su propio cuerpo. Era rubia, delgada. Era ella, la mujer anterior. Había mechones de cabellos envueltos en bolsas pequeñas, un par de aretes ensangrentados y un cuaderno. Lo abrí. Las primeras páginas eran anotaciones clínicas, fechas, nombres, descripciones frías. Sujeto 2, buena resistencia al dolor. Tiempo de ruptura, 37 minutos. Había dibujos, esquemas anatómicos y pequeñas notas al margen escrita con letra prolija. El llanto aumenta la conexión emocional. Las más sumisas ofrecen mejores resultados. Evitar relaciones prolongadas con las mismas. Seguí leyendo hasta que mi cuerpo ya no lo soportó. Corrí al baño y vomité. Que me quedé sentada en el piso frío respirando entre sollozos. No estaba loca. Todo lo que había sentido, intuido, temido,
era real. Marcos no era solo un mentiroso, ni solo un pervertido. Era un depredador meticuloso, un psicópata, y yo estaba casada con él. Volví al estudio para guardar todo. No quería que supiese que había visto su santuario del horror. Cerré la caja, volví a ponerle el candado y dejé todo como estaba. Pero esa noche no pude dormir, no solo por lo que había visto, sino porque por primera vez me di cuenta de que tenía que huir, que hacerlo podía costarme la vida. El miedo me invadió, pero esta vez no me paralizó. Al contrario, me encendió por dentro. Ya no podía callar, ya no podía seguir justificando lo injustificable. Así que con el corazón en un puño esperé a que él se fuera a trabajar y fui a la comisaría. Llevaba en la mochila algo que jamás pensé necesitar: capturas de pantallas de mensajes que había interceptado, grabaciones de audio que había logrado registrar en secreto, fotografías del sótano, esa habitación cerrada con llave que un día encontré. Fotografías y demás. La oficial me atendió, me miró a los ojos con seriedad, pero con empatía. Tomó nota de todo, me escuchó sin interrumpirme, y cuando terminé de hablar me dijo algo que me erizó la piel. No sos la primera que viene a hablar de él, pero sos la primera que trae pruebas. Sentí un escalofrío. Habría otras, tal vez muchas más. En menos de una hora un equipo de la policía se presentó en mi casa con una orden de allanamiento. Yo no regresé con ellos. Me pidieron que me mantuviera a salvo, en un lugar seguro. Me ofrecieron ir a un refugio, pero preferí ir a lo de una amiga que vivía en las afueras de la ciudad. Necesitaba sentir algo parecido a un hogar, algo que fuera prestado. Aunque fuera prestado. Esa misma tarde me llamaron. Habían encontrado material comprometedor. Fotografías, videos, diarios ocultos, objetos personales de mujeres que no estaban registradas como familiares ni conocidas. Uno de los objetos era una pulsera rota, igual a la que me había regalado Marcos el primer año de casados. Pero esta estaba oxidada, con rastros de sangre seca. Lo arrestaron al día siguiente, cuando llegaba a su trabajo, como si nada, como si no hubiera hecho nada malo en su vida. Su cara en las noticias me revolvió el estómago. Su nombre circuló como el de un hombre ejemplar que había llevado una doble vida, un hombre respetado, educado, correcto y profundamente enfermo. Durante las semanas siguientes declaré varias veces. Fue duro revivirlo todo, recordar detalles que mi mente había intentado borrar, pero con cada palabra que decía sentía que me había liberado un poco más, como si este testimonio también me quitara el peso de los años vividos a oscuras. Y entonces pasó algo que nunca esperé. Comenzaron a aparecer otras mujeres, mujeres que también habían sido manipuladas, aisladas, amenazadas. Algunas habían logrado escapar, otras no tuvieron esa suerte. Había una en especial que me partió el alma, Clara, la mujer que vivió en la casa antes que yo. La policía la consideraba desaparecida, pero ahora, con todo lo que había salido a la luz, sospechaban que su destino había sido mucho más siniestro. Marcos fue imputado de múltiples delitos: abuso, amenaza, secuestro, posesión de material ilegal y presunta implicación en la desaparición de al menos una mujer. Lo enviaron a prisión preventiva mientras investigaba todo el caso. Y aunque el proceso judicial prometía ser largo, por primera vez en años pude respirar. Esa noche dormí como no hacía mucho no dormía. Sola, sí, pero tranquila, sin sobresaltos, sin llave girando en la cerradura a medianoche, sin sus pasos por el pasillo. Era el comienzo de mi vida sin miedo.
El juicio no comenzó enseguida. Como todas las cosas que tienen que ver con la justicia, el tiempo parecía alargarse, estirarse como si se resistiera a llegar. Pero yo sabía que llegaría y me preparé para ello. Durante los meses previos estuve en terapias. Asistí a grupos de mujeres sobrevivientes y por primera vez empecé a contar mi historia sin llorar. Al principio fue difícil, como si cada palabra me desgarrara desde dentro. Pero con el tiempo me di cuenta de que relatarlo era una forma de sanar, de tomar el control, de decir sí, me pasó, pero ya no me va a pasar más. El día del juicio entré a la sala con las piernas temblando, pero con la espalda recta. Marcos estaba ahí, esposado, pero con esa mirada que conocía bien, la del hombre que aún creía tener poder sobre mí. No bajé la mirada. El fiscal presentó pruebas sólidas, fotografías, audios, testimonios de otras mujeres y el material encontrado en la casa. Cada prueba era como una piedra en el cuello de Marcos. Lo hundía más y más. Ya no podía escudarse en su imagen de buen hombre. Su máscara había caído. Todos podían ver ahora la oscuridad que ocultaba bajo la piel. Clara, la mujer que había vivido antes que yo en esa casa, seguía desaparecida. Pero las pruebas forenses encontradas, rastro de sangre, cabello, una prenda con su nombre, fueron contundentes. Aunque no había cuerpo, todo apuntaba a lo peor. La fiscalía lo acusó también por su presunta muerte. Me llamaron a declarar. Cuando me paré frente al tribunal, sentí como cada célula de mi cuerpo quería escapar. Pero no lo hice. Lo miré y hablé. Conté todo desde el primer día, desde cómo parecía encantador, protector, hasta cómo me aisló, me apagó, me hizo sentir invisible. Había un silencio total en la sala, solo mi voz y, del fondo, el sonido de algo que se rompía, el poder que él había tenido sobre mí. Al terminar mi testimonio, el juez, con una pausa, en esos minutos de silencio, sentí una descarga emocional tan fuerte que me mareé. Tuve que sentarme, pero no me quebré, ni una sola lágrima. No le daría eso. Las siguientes semanas fueron un desfile de testigos. Una ex compañera de trabajo habló sobre sus comportamientos extraños. Una vecina relató cómo escuchaba gritos. Un perito psicológico lo describió como narcisista, manipulador con una personalidad antisocial. Todo encajaba, todo era parte del rompecabezas que durante años yo no había podido ver por completo. Finalmente llegó el veredicto, culpable, en todos los cargos, condenado a 37 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 25. La sala explotó en murmullos. Yo me quedé en silencio, respirando hondo. El aire se sintió distinto, más liviano, más limpio. Cuando lo sacaron de la sala esposado, giró apenas la cabeza para buscarme. Esta vez fui yo la que sostuvo la mirada, pero no con miedo, con compasión, con la certeza de que él nunca más volvería a tocarme, ni a mí ni a nadie más. Esa noche volví a casa, no la de Marcos, sino mi nuevo hogar, pequeño pero lleno de luz, y me permití llorar, no de tristeza, de alivio, de dignidad recuperada, porque la justicia no borra el pasado, pero te devuelve el presente, y yo, por fin, podía empezar a vivirlo. Fin.